Bueno, continuando con la clase de huesos, habíamos empezado la semana pasada con el hueso coxal, ahora vamos a ir con el hueso fémur. Bueno, el fémur es un hueso que se ubica en el muslo, es un hueso largo, que está articulado superiormente con el hueso coxal y inferiormente con la tibia, no con el peroné. Este hueso presenta una diáfisis, como todo hueso largo, y una epífisis superior e inferior. La diáfisis va a presentar una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. Diríamos, la posición anatómica de este hueso corresponde a que la extremidad que presenta una semiesfera, ¿sí?, articular hacia arriba, esa cabeza semiesfera mira hacia adentro, y la gran línea que presenta este hueso va a mirar hacia atrás. Muy bien. El fémur, como dijimos anteriormente, va a presentar caras, ¿sí? Una cara, vamos a decir, anterior, una cara posteromedial y posterolateral. La cara anterior, ¿sí?, como ustedes pueden ver, que es esta que estamos viendo acá, es una cara lisa, va a dar inserción a un músculo que forma parte del cuádriceps, que es el vasto intermedio, e inferiormente a otro músculo pequeñito, que es el articular de la rodilla. La cara lateral, ¿sí? A ver, un poquito acá. ¿Eh? Esta es la cara medial, ¿sí? La cara lateral, ¿eh?, va a estar, digamos, ahondada en forma de canal. Y la cara medial, y va a presentar la inserción de la cara lateral también del vasto intermedio, y la cara medial no va a presentar inserciones musculares. Obviamente que si hay algo más importante es el borde posterior de este hueso, ya que el borde posterior va a presentar esta línea que se denomina justamente línea áspera. Esta línea áspera puede trifurcarse por arriba, ¿sí?, bifurcarse por abajo, y en su parte media va a tener dos labios, un labio medial y un labio lateral. Se repito, la parte más importante de este hueso es la línea áspera, que se encuentra formando parte del borde posterior. Esa línea, ¿sí?, tiene dos labios, lateral y medial, en su parte media. Por arriba se va a trifurcar y por abajo se va a bifurcar. Bien, la trifurcación superior, fíjense, la rama lateral corresponde a la tuberosidad glútea, justamente va a dar inserción al glúteo mayor. La rama media corresponde a la línea pectínea, ahí se va a insertar el músculo pectíneo. Y la rama medial va a estar para el vasto medial, que va a tomar inserción en esa zona. El vasto medial, recordemos después, vamos a ver que es un músculo diríamos, del cuádriceps. Inferiormente, bueno, podríamos decir que también puede haber una cuarta rama de bifurcación, ¿sí?, que sería una rama interna, que sería la cresta del aductor corto, ¿sí? Cresta del aductor corto. Podría, en vez de trifurcarse, tetra bifurcarse, ¿sí? Treta bifurcación. Muy bien, o cuatrifurcación, se queda mejor ahí. Inferiormente se va a bifurcar en una línea supracondilia, medial y lateral, que me delimita este espacio triangular que corresponde, ¿sí?, al hueco o cara poplitea. Si nosotros miramos la epífisis superior, ¿sí?, vamos a observar que la epífisis superior tiene varios elementos, ¿sí?, a denotar. En primer lugar, tiene la cabeza del fémur, tiene lo que es el cuello del fémur, tiene lo que es el trocánter mayor y tiene lo que es el trocánter menor, ¿sí? Bien, la cabeza del fémur, arrancamos por la cabeza del fémur, es de aspecto redondeado, claramente, mira superior, medial y anteriormente, y en la parte central presenta esta depresión, ¿sí?, que corresponde a la fosita de la cabeza del fémur, ¿sí?, anteriormente también llamado ligamento redondo, ¿ah?, que ese ligamento redondo va a terminar uniéndose a lo que es el trasfondo de la cavidad acetabular, ¿sí?
que era la parte no articular, ¿ah? Y además iba de alguna forma a dejar un ligamento transverso en lo que era la porción de la escotadura acetabular media. Bien, entonces vamos a decir que ese ligamento no tiene función ligamentaria propiamente dicha, sino más bien vehiculiza vasos, pero lo hace en el centro de, de la cabeza del fémur. ¿Qué podemos decir del cuello? El cuello, ¿sí? Fíjense, tiene una porción anterior, ¿sí? Un borde superior, un borde inferior y obviamente una porción posterior. El fémur forma con el eje del cuerpo de la diáfisis un ángulo, ¿tá? De aproximadamente 130 grados. Ese ángulo se llama ángulo de inclinación, ¿tá? Ángulo de inclinación. Eh, Va a presentar en su parte superior, ¿sí? Una impresión que corresponde a la impresión ilíaca, que es vamos a decir, el reborde dicotiloideo. Cuando nosotros flexionamos la cadera, ¿sí? Eh, y obviamente que va a unirse al trocánter mayor y al trocánter menor, ¿sí? Los cuales, a su vez, los trocánteres van a estar unidos por dos elementos intertrocanterios. Anteriormente por la línea intertrocanteria y posteriormente por la cresta trocanteria que une obviamente trocánter mayor con trocánter menor. ¿Qué podemos decir del trocánter mayor? El trocánter mayor, ¿sí? Va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una anterior y otra, obviamente, posterior, ¿sí? Bien, todas estas van a estar revestidas de inserciones musculares, ¿sí? De inserciones musculares. Entonces, la cara superior va a tener del trocánter mayor la inserción del músculo piriforme, la cara anterior de lo que es el glúteo menor, la cara inferior de lo que es la región del vasto, ¿sí? La región del vasto lateral, la cara lateral del glúteo mediano, ¿sí? Y si hay algo que ustedes le van a preguntar sí o sí, es, diríamos, la cara medial del trocánter, donde se encuentra esto que está acá, que es la fosita trocanteria, la fosita digital, en el cual dentro de esa fosita se inserta el músculo obturador externo. Por encima de esa fosita, por encima de esa fosita, se encuentra el obturador interno con los gemelos. Por encima se encuentra, ¿sí? Eh, Adentro de la fosita trocanteria, el obturador externo y afuera el interno con los géminos o gemelos. Un subuntivo de Auros, ¿no? Muy bien. Con respecto al trocánter menor, vamos a decir que es una eminencia cónica ubicada en la parte posteromedial de la epífisis superior y es importante porque toma inserción en ese lugar lo que es el músculo iliopsoas. Muy bien, entonces epífisis superior, cabeza, trocánter mayor, trocánter menor y obviamente falta lo que es el cuello. Recordemos que acá tenemos un ángulo, ¿sí? Y vamos a tener también otro ángulo, fíjense que corresponde al ángulo formado, vamos a decir, entre una horizontal con respecto, ¿sí? A la dirección del cuello, que se llama ángulo de declinación, ¿sí? Ese ángulo de declinación es de aproximadamente 30 grados, ¿sí? Y ese ángulo va a delimitar, obviamente, las amplitudes o alteraciones, ¿sí? En la cual se pueda producir movimientos de rotación, ¿sí? El ángulo de inclinación, que es el que mide 130 grados, va a terminar afectando, obviamente, la separación, aproximación del fémur respecto a la cavidad cotilón. Muy bien. Si miramos la epífisis inferior, vamos a tener, obviamente, los cóndilos femorales, ¿sí? Y la fosa intercondílea. Tenemos cóndilos femorales y fosa intercondílea. Muy bien. Los cóndilos femorales van a tener, vamos a decir, dos partes que son o caras, una parte inferior
todo esto que está acá, y una parte posterior, que son superficies articulares justamente para la rótula y para la rótula de patela o para lo que es la tibia, ¿sí? Esta porción, sobre todo la porción anterior rotuliana, ¿sí? ¿Eh? Fíjense que está separada por vertientes, ¿sí? Denominadas justamente ranuras cóndilo-trocleares, ¿ah? Y obviamente que la vertiente lateral, vamos a decir, es un poco más convexa y más saliente, ¿sí? Respecto, obviamente, a la vertiente medial. No obstante, hay una gran diferencia, ¿sí? De longitud entre lo que es eh, vamos a decir, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Fíjense que el lateral está un poco más abierto y el medial es más largo, aproximadamente unos 2 centímetros más largo que el lateral, ¿sí? La fosa intercondilia, que es esto que está acá, fíjense que está acribillada de agujeros vasculares, va a dar inserción a los ligamentos cruzados, lo cual no es menos importante. Si miramos la porción superior, ¿sí? Esto que se encuentra acá, nosotros conocemos como fosa supratroclear y obviamente que corresponde a la parte posterior de la patela cuando la pierna está extendida, ¿sí? Y obviamente que por encima y detrás, ¿sí? Solo tenemos acá los que son los tubérculos supracondilios, que son unos pequeños relieves que va a dar inserción justamente a los gastronemios, ¿sí? Por fuera, ¿sí? Las caras laterales, vamos a decir, de los cóndilos, ¿sí? O sea, estas caras van a presentar, vamos a decir, lo que es el epicóndilo, ¿sí? Medial y el epicóndilo lateral. Van a presentar rugosidades propias de las inserciones del ligamento colateral tibial y peroneo, cada uno a su lado. Por ahí lo más importante del lado medial, ¿sí? Es el tubérculo del aductor, porque justamente ahí se va a insertar el aductor mayor, ¿sí? Y posteriormente el gastrocnemio medial. Y del otro lado vamos a tener, obviamente, la inserción del, ¿cómo se llama? Músculo popliteo, ¿sí? En el surco popliteo. Y obviamente lo que corresponde al gastrocnemio medial. Entonces que van a tener diferentes elementos laterales en las porciones no articulares, los cóndilos. Muy bien. Ya dijimos la posición anatómica, dónde se ubica, cuáles son sus partes principales. Perfecto. Pasamos a la patela, ¿sí? O la rótula. Fíjense que la rótula es un hueso sesamoideo que se encuentra en el tendón del cuádriceps, la parte anterior de la rodilla, y obviamente que tiene forma triangular, ¿sí? Y la base, obviamente, que es superior y su vértice inferior. Para su estudio tiene dos caras, una anterior y otra posterior, una base que dijimos que es superior, un vértice inferior, y dos bordes laterales y mediales, ¿sí? Fíjense que la cara anterior, que es esta que nosotros vemos acá, ¿sí? En lo que es la parte A, es convexa, obviamente, presenta agujeros vasculares propios de la parte vascular y además inserción de los músculos eh, vastos, ¿sí? Y cuádriceps. Y la parte posterior va a tener dos partes, una superior, que es la articular, y otra inferior, que es no articular, ¿eh? Que es esto que se encuentra acá. La que es no articular va a presentar, la que es articular, perdón, va a presentar dos carillas, ¿sí? Una lateral y una medial. Fíjense que la lateral es un poco más ancha respecto a la medial, ¿sí? Y la parte inferior, fíjense que está separada por esta cresta, ¿sí? O este relieve, que va a estar obviamente, va a presentar rugosidades similares a lo que pasa en la cara anterior, y va a dar inserción a un refuerzo de la articulación de la rodilla que corresponde al pliegue sinovial infrarrotuliano. Pliegue sinovial infrarrotuliano, ¿sí? Muy bien. La base, que dijimos que es superior, ¿eh? Eh, va a estar de alguna forma, va a dar inserción a lo que es el tendón del cuádriceps, propiamente dicho, parte de la cápsula articular, que corresponde a la articulación de la rodilla, ¿sí? Y en el vértice, ¿eh? Va a estar inserto el ligamento o el tendón rotuliano, ¿sí? Los bordes laterales
van a dar inserción justamente a los músculos vastos que corresponden justamente al cuádriceps. Si tenemos que ver la posición anatómica de este hueso, decimos que la cara con superficie lisa se dirige hacia atrás, el borde más puntiagudo o vértice hacia abajo, ¿sí? Y la porción más ancha de esa cara articular lateralmente. Sería la posición anatómica de la patela o rótula. Muy bien. Bien, continuamos. La tibia es un hueso que se ubica en la pierna junto con el peroné. Se ubica obviamente en la parte medial de la pierna, es un hueso largo. Se articula con el fémur por arriba y con el astrágalo por abajo. Y como todo hueso largo va a presentar una diáfisis, dos epífisis. La diáfisis va a presentar una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Y va a presentar un gran borde anterior, que es obviamente la cresta de la tibia, que es un borde anterior. Vamos a tener una epífisis superior e inferior con sus respectivas, ¿sí?, caras, ¿sí? Fíjense que para destacar lo que corresponde a la tibia, ¿sí? Vamos a decir que en la parte anterior de la tibia, ¿sí?, va a encontrarse lo que es el borde, ¿sí?, anterior de la tibia, que forma justamente la cresta de la tibia, ¿sí? Esto que está acá, que justamente es subcutáneo y que nosotros lo podemos, vamos a decir, palpar, ¿tá? Bien, la cresta de la tibia. Podemos decir también que en su cara, vamos a decir, medial, recordemos que esta es la cara medial, esta es la cara lateral, por encima, en la parte superior, acá, se va a insertar tres músculos, ¿sí?, que forman lo que se llama la pata de ganso, ¿sí? Hay tres músculos que forman la pata de ganso, ¿sí?, que es el sartorio, el gracil, ¿sí?, y el semitendinoso, que son los tres músculos que se toman inserción en esa zona, en la parte superior de la cara medial, y como las tres digitaciones llegan, ¿sí?, en diferentes direcciones, dan la impresión justamente de una patita de pato de ganso, como ustedes lo quieren llamar. Esas patitas de ganso van a tener bolsitas cerosas en el medio, ¿sí? Razón por la cual esas bolsitas se van a llamar también bolsas anserinas, y que cuando se inflama justamente van a dar la sintomatología de lo que es la bursitis anserina, que es un dolor en la parte superior de la rodilla, ¿sí? A la altura obviamente de lo que es la cara, el extremo superior de la tibia, ¿sí? Estamos hablando siempre del cuerpo de la tibia en la parte superior, cara medial. En la cara lateral, ¿sí?, vamos a encontrar esta eminencia, el gorro, ¿sí? Eh, Toda esa zona, ¿sí?, que sería ya la cara lateral. Fíjense que tenemos un borde, o lo que sería el borde de lateral, en el cual por delante va a estar inserción al tibial anterior, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos esta línea, ¿sí?, que es la línea del sóleo, en el cual en el labio superior, o en la parte superior, va a estar inserto el músculo popliteo, e inferiormente va a estar el tibial posterior, lateralmente, y lo que es el flexor de los dedos medialmente, en el labio de esa línea del sóleo. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el extremo superior? Vamos a ver, ¿sí?
poquito para atrás. Hegemonía del sóleo. Episodio tenemos los cóndilos, ¿sí? Que son estos elementos. Tenemos las cavidades glenoideas o cavidades articulares, que es lo que está acá arriba, ¿sí? Tenemos un área intercondilia, ¿sí? Que es entre los cóndilos, que ahí vamos a tener la eminencia o la espina de la tibia. Y por delante vamos a tener la tuberosidad, ¿sí? De la tibia. Son tres elementos realmente distintos. Esto que está acá es la tuberosidad de la tibia, ¿eh? Tuberosidad de la tibia que se encuentra en la epífisis superior. En esa tuberosidad de la tibia se va a insertar el tendón rotuliano, ¿sí? Del cuádriceps, ¿sí? Y bueno, eso es importante porque también es palpable y generalmente da una patología que es justamente la de Osgood-Scharter, ¿sí? La van a escuchar por ahí, que es un dolor en esa zona de la tuberosidad anterior de la tibia. Bueno, los cóndilos, ¿sí? Que son estos que se encuentran acá, que son los cóndilos. Vamos a tener obviamente un cóndilo lateral y un cóndilo medial, ¿sí? Bueno, como dijimos, en el cóndilo medial va a dar inserciones musculares. Más abajo se encuentra la pata de ganso, que es lo que se encuentra acá. Y arriba va a insertarse uno de los tendones reflejos del tendón directo y reflejo del semimembranoso. Lateralmente vamos a tener esto que está acá, que corresponde a una superficie articular para el peroné, ¿sí? Y esto que está acá, ¿sí? Se encuentra acá, que corresponde al tubérculo, ¿sí? Tibial, o también denominado tubérculo de Gerdi, tubérculo lateral o tubérculo de Gerdi, ¿sí? De la tibia. Y es importante porque en toda esa zona va a dar inserción a la parte de los músculos tibiales y al tensor de la fascia lata que viene por arriba. ¿Qué pasa con los cóndilos? ¿Sí? Si miramos los cóndilos, ¿eh? Por arriba solo tenemos las caras articulares superiores o las cavidades glenoides, ¿sí? En el cual vemos que la cara medial es más larga, ¿sí? Y menos ancha, el cóndilo medial, que va a complementarse justamente con el cóndilo del fémur, que medialmente era más largo, con respecto al cóndilo lateral, que como pueden ver es más redondeado, menos ancho, y que ese cóndilo va a presentar, vamos a decir, va a ser cóncavo longitudinalmente, pero convexo, ¿sí? Transversalmente. Luego tenemos este espacio, ¿sí? Este espacio que es el espacio intercondilio. En ese espacio intercondilio vamos a tener la eminencia intercondilia. Esa eminencia intercondilia también se conoce como espina de la tibia, ¿sí? Razón por la cual vamos a decir que el espacio intercondilio va a estar dividido en tres áreas. Un área intercondilia anterior, un área intercondilia posterior, ¿sí? Y un área intercondilia, ¿sí? Media. El área intercondilia media va a estar formada justamente por las espinas de la tibia, que es un conjunto de elevaciones, ¿sí? O tubérculos que se elevan en ese segmento. Por eso vamos a tener un tubérculo intercondilio medial y lateral, que en conjunto me forman como una elevación en la parte media y termina siendo una especie de pivot para los movimientos rotatorios mínimos que presenta la rodilla cuando está flexionada. ¿Por qué es importante el área intercondilia posterior y anterior? Porque en estas áreas, en la anterior se va a intar el ligamento cruzado, ¿sí? Antero-externo, y el ligamento cruzado posterior, ¿sí? ¿Eh? Van a tener inserción ahí los ligamentos cruzados y también los cuernos, ¿sí? De los meniscos van a tomar inserciones en esa zona. Muy bien. ¿Qué nos depara la parte inferior? Fíjense que la cara inferior, algo similar a lo que pasa con el radio, va a tener una cara anterior, una cara lateral, una cara medial, ¿sí? Y una cara posterior. Esta es la cara posterior, esta es la cara medial, esta es la lateral y esta es la anterior, ¿sí? Y obviamente una cara inferior, o sea que vamos a tener 5 caras: anterior, posterior, lateral, medial e inferior. La cara anterior no vamos a tener mayores, diríamos, mayores cosas importantes que la inserción de la cápsula. En la parte posterior, ¿sí? Concentro, está haciendo mucho ruido a mí.
y lavar ropa. Ahí continuamos. En la cara posterior nosotros vamos a tener, vamos a decir, un surco, ¿sí? Recuerden que eso tenemos esta línea, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Esa línea divide en dos, la línea del sóleo, y teníamos una parte lateral y una parte medial. Por la parte medial, ¿sí? Transcurre, vamos a decir, lo que es el flexor del dedo gordo, que va prácticamente acompañando al flexor, al tibial posterior, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es el surco, ¿sí? El surco para el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? A nivel lateral tenemos esto que está acá, que es una escotadura peroneal, porque ahí va a estar articulado con el peroné en lo que va a ser la sindesmosis tibio-peronea, ¿sí? Y vamos a tener dos elementos, lo que es la cara medial, donde se va a encontrar justamente el maléolo medial, que es esto que se encuentra acá, que va a presentar dos porciones. Una medial, que está en relación con la parte tegumentaria. Esta parte que está acá, que es lateral, que se va a articular con el astrágalo. Anterior, ¿sí? En la cual se va a insertar parte del ligamento deltoideo. En la parte posterior, ¿sí? En este segmento, donde va a estar, vamos a decir, el surco para lo que va a ser el tibial posterior, ¿sí? Y el flexor de los dedos. Y en el vértice de este maléolo medial va a tomar inserción también parte de lo que va a ser el ligamento. El ligamento colateral medial del tobillo tiene dos haces, uno superficial y uno profundo, ¿sí? Ese ligamento se llama justamente ligamento deltoideo. El haz profundo se va a insertar en la parte del vértice. Y la cara inferior, ¿sí? De la tibia va a ser articular con el hueso astrágalo, ¿sí? Astrágalo. Muy bien. Si tenemos que explicar la posición anatómica de la tibia, la extremidad más voluminosa hacia arriba, el borde más cortante hacia abajo y la prolongación, ¿sí? Inferior se dirige medialmente. ¿Sí? Esa es la posición anatómica de la tibia. Entonces ahí vemos la patela, vemos los cóndilos femorales, vemos la tibia y ahora vamos por el peroné. ¿Mm? Vamos por el peroné. Peroneo fíbula se encuentra también en la tibia, se encuentra también en la pierna, perdón, ¿sí? Eh, es un hueso que se encuentra lateralmente en la pierna, es un hueso largo, ¿sí? Se articula superiormente con la tibia, inferiormente con el astrágalo, presenta cara medial, lateral y posterior en su diáfisis, presenta un epífisis superior e inferior y también va a presentar bordes. Bueno, si hay un hueso que es complejo, ¿sí? De describirlo en la pieza anatómica propiamente dicha, es el peroneo. Es un poco complejo. Es un poco complejo, vamos a decir, reconocer todas sus partes, pero bueno, vamos a tener que tener algunas herramientas ahí para poder describirla. Bueno, a ver, pensemos primero en lo que es el cuerpo, ¿sí? Lo cual, vamos a decir, ya es un poquito, fíjense, difícil, ¿no? Pero nosotros vamos a decir, a descubrir lo que es el cuerpo, porque el cuerpo, ¿sí? Del peroné presenta una cara lateral, ¿sí? Una cara lateral, que es esto que lo vamos a ver acá. Fíjense que tiene acá como una especie de línea, ¿eh? Que es una línea oblicua, vamos a decir, que me divide en dos segmentos, una parte anterior y una parte posterior. En esta parte posterior va a estar como acanalada, que es, esto es otro que vemos acá, ¿sí? Acanalada. Esto sería la cara lateral y ahí sí pasan
y se insertan los músculos peroneos, peroneo corto y peroneo largo, ¿sí? La cara medial, que sería lo que está de este lado, ¿sí? O sea, esto que se encuentra acá, vamos a sacar un poquito esto, la cara medial, ¿sí? Eh, va de alguna forma a articularse, la cara medial, perdón, va a presentar este reborde, nada que ver, este reborde, que va a recibir justamente la membrana interósea, ¿sí? Lo cual por delante van a pasar los extensores y por detrás el tibial posterior, y en la cara posterior, ¿eh? de este hueso, que sería ya esto que se encuentra acá, la parte posterior, ¿sí? Va a estar de alguna forma destinada, fíjense que no es tan fácil reconocer la parte posterior, van a pasar justamente los músculos, el sóleo por arriba y el flexor gordo por abajo. Ahora, una de las ayudas que vamos a tener para poder reconocer es agarrar justamente, ¿sí? Fíjense que tenemos dos eminencias, dos epífisis, que son, vamos a decir, un poco parecidas, ¿tá? Tenemos la superior, ¿sí? Que presenta la cabeza del peroné, el cuello, ¿sí? Y este vértice, ¿eh? Que es la apófisis, vamos a decir, estiloides, ¿eh? O vértice de la cabeza del peroné, donde se va a insertar en ese vértice el bíceps femoral, y esta parte que va a ser articular, que se va a articular justamente con la tibia en la articulación tibio-peronea superior, ¿sí? O proximal, de tipo plano. Y por debajo, obviamente que vamos a tener lo que es esto, que es el maléolo, tibial, y el segmento supraarticular, que fíjense, va a estar acá articulado en la sinesmosis tibio-peronea, y esto que está acá, que es justamente el maléolo, ¿sí? Peroneo, que tiene dos partes, una cara lateral, una cara medial, un borde posterior, va a tener obviamente un borde anterior, y esa, diríamos, la cara lateral, fíjense, que es esto que se encuentra acá, del maléolo, va a empezar una cresta que va a dividir en dos porciones, una porción anterior, que es esto que está acá, que es un poco subcutánea, y la parte posterior acanalada, que va a dar paso a los peroneos. La cara medial, como dijimos acá, va a ser articular con el astrágalo, ¿sí? Y además su borde superior, perdón, su borde anterior y posterior van a dar inserciones a los ligamentos colaterales peroneos, ¿sí? Que son ahí el ligamento tibio peroneo interóseo, que es el que une esta articulación, y el ligamento astrágalo peroneo, ¿sí? Posterior por detrás, ¿sí? Anterior por delante, y el tibio peroneo anterior, astrágalo peroneo anterior, y el calcáneo peroneo, que son todos ligamentos, ¿sí? ¿Eh? Que van a ir justamente. El astrágalo peroneo anterior va a ir del peroné al astrágalo por delante, el astrágalo peroneo al astrágalo por la parte posterior, y el peroneo calcáneo hacia el calcáneo, justamente. Todo esto forma parte de lo que es el ligamento colateral peroneo. Acá tenemos el peroneo interóseo, ¿sí? Y después vamos a tener justamente lo que es el tibio peroneo posterior acá, y por delante el tibio peroneo anterior de esta articulación. Esto que está acá en conjunto, ¿sí? Me muestra la superficie inferior, esto es la cara inferior de la tibia, ¿sí? Todo esto es la cara inferior de la tibia, ¿eh? Que del extremo inferior de la tibia, que justamente va a ser articular con el astrágalo, ¿sí? Y acá tenemos el maléolo medial y el maléolo peroneo, que forma como una especie de, vamos a decir, de pinza, que van a sujetar al astrágalo, ¿sí? Entonces acá tenemos maléolo medial, maléolo lateral y cara inferior de la tibia, ¿sí? Este conjunto es lo que se llama justamente mortaja tibio-peroneo. Mortaja tibio-peroneo. Muy bien. Bueno, el pie va a presentar tres grupos de huesos: el tarso, metatarso y falange, análogos a lo que son, obviamente, los huesos de la mano, ¿sí?
El tarso, a su vez, se encuentra en la parte posterior del pie y va a estar formado por 7 huesos en 2 filas, una fila anterior y otra fila posterior, ¿sí? Entonces, la fila posterior del tarso está formado por hueso astrágalo superiormente y el hueso calcáneo inferiormente, ¿sí? Acá tenemos el astrágalo, acá tenemos el calcáneo, está la fila posterior y todo esto que está acá va a ser la fila anterior, que obviamente va a estar formada de media lateral por el navicular, por el cuboides y las 3 cuñas, ¿sí? Lateral, intermedia y medial, que son los huesos obviamente de la fila anterior, ¿eh? Cuboides, navicular, ¿sí? Y obviamente los cuneiformes, medial, intermedio y lateral. Bueno, vamos a tratar de describir los huesos, ¿sí? Del, digamos, lo más importante. Fíjense que el hueso astrágalo, que es este hueso que se encuentra acá, el hueso va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, ¿sí? Una cara medial y una cara lateral, ¿sí? O sea que va a tener las 6 caras. ¿Mm? El astrágalo, aparte de tener esas 6 caras, va a presentar 3 partes importantes. Esto que está acá, que es la cabeza del astrágalo, fíjense, acá también lo podemos ver, la cabeza del astrágalo, obviamente lo que es el cuello, ¿sí? Y lo que es el cuerpo del astrágalo. Entonces el astrágalo va a presentar 3 partes, cabeza, cuello y cuerpo, ¿sí? Muy bien. Se ubica, recordemos, en lo que es el tarso. Fíjense que el astrágalo, ¿sí? En su porción superior, ¿sí? En su cara superior va a presentar esto que está acá, ¿sí? Que es la tróclea astragalina. Tróclea astragalina, esa tróclea astragalina va a ser articular con la mortaja tibio-peronea, es decir, con la tibia y el peroné. ¿Mm? Esa es la mortaja tibio-peronea. Inferiormente, ¿sí? Inferiormente, el astrágalo va a presentar 2 segmentos también, ¿sí? Un segmento anterior, y un segmento posterior que va a estar separado por un espacio, ¿sí? Solo por ahí lo podemos divisar acá. Yo a ver si lo puedo encontrar otra imagen que sea un poquito más adecuada, ¿eh? Ese espacio, ¿tá? Que se llama justamente surco astragalino, ¿sí? Surco astragalino. Muy bien. El surco astragalino divide en la parte posterior, que es articular obviamente con el calcáneo, y anteriormente también es articular con el calcáneo, pero en la parte inferior, como ya vemos acá, va a articularse con el hueso escafoide o hueso navicular, también lo podemos llamar. Muy bien. Su cara lateral, ¿sí? Esto que está acá, fíjense que es una superficie articular para el peroné, ¿sí? Y va a terminar en esta apófisis que está acá, eso es una apófisis, que se va a llamar justamente apófisis lateral del astrágalo, ¿sí? Si miramos su cara medial, fíjense que tiene forma, vamos a decir, de una gota, ¿sí? O de una semiluna, que es obviamente la cara articular con el maléolo medial, o sea, con la tibia, ¿sí? La cara anterior, o sea, la cabeza, fíjense que va a ser articular, obviamente, con el navicular, ¿sí? E inferiormente van a presentar unos ligamentos ahí, que es el ligamento calcáneo navicular plantar, que es muy importante porque es, vamos a suponer, uno de los ligamentos que forma el arco interno del pie. En la parte posterior, ¿sí? La parte posterior, o sea, en esta parte, a ver si tengo una imagen un poquito más acá. Fíjense que en la parte posterior yo tengo un tubérculo medial y un tubérculo lateral. Ese tubérculo lateral está un poco más desarrollado que el tubérculo medial. Son 2 pelotitas. Y por el medio de eso pasa el flexor, ¿sí? Del dedo gordo. Por eso que en la cara posterior del astrágalo, ¿sí? Tenemos lo que es el surco, ¿sí? Surco del flexor largo del dedo gordo. Surco del flexor largo del dedo gordo. Muy bien.
todas formas, cuando ustedes después terminen de mirar el video, de seguirlo, me van a tener que explicar, me van a tener que decir si realmente, diríamos, hay dudas o no con respecto a esa exposición. ¿Qué pasa con el calcáneo? Fíjense, el calcáneo es otro hueso que tiene una cara inferior, una cara superior, una cara posterior, una cara anterior, una cara lateral y una cara medial, ¿sí? O sea que también va a tener 6 caras, ¿sí? Este hueso. Si nosotros miramos la cara superior del calcáneo, podemos decir que tiene una porción que es no articular y una porción que es articular, ¿sí? Justamente con el astrágalo, ¿sí? La porción posterior es no articular, la porción anterior es articular, justamente con el astrágalo, la parte superior, ¿sí? Muy bien. Entonces, también va a presentar lo que sería en la parte, en la parte articular, esto que está acá, que es el, ¿sí? Surco calcáneo, que junto con el surco astragalino forman el seno del tarso, que es un espacio, ¿sí? Que se da justamente por las dos, vamos a decir, concavidades que experimentan el astrágalo inferiormente y el calcáneo superiormente. La cara inferior, ¿sí? La cara inferior del calcáneo va a presentar los tubérculos, ¿sí? A ver si tenemos acá. Ahí vemos, ¿eh? Vamos a ver que tiene un tubérculo posterior, ¿sí? Y vamos a decir un tubérculo medial y lateral, ¿sí? O al revés, medial y lateral. En la cara inferior entonces tenemos lo que es la apófisis medial del tubérculo calcáneo, la apófisis lateral del tubérculo calcáneo y lo que es la tuberosidad del tubérculo calcáneo. Esto es el talón, esto es el famoso talón, ¿sí? Estos tubérculos obviamente van a dar inserciones a los músculos, ¿sí? De la región profunda de los huesos, de los músculos de la planta del pie, tanto de la región lateral, medial e intermedia, ¿eh? Y de la región superficial. De hecho, acá se inserta, ¿sí? El flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, ¿sí? Que es lo que muchas veces da las famosas fascitis plantar o dolores en la planta del pie. Si vemos, ¿sí? Esta sería la cara un poquito para arriba. Ahí. La cara lateral del calcáneo, ¿sí? Tiene esta saliencia que es, vamos a decir, la tróclea peronea, ¿sí? Que separa en dos elementos, ¿sí? Que es el surco para el peroneo lateral corto, que pasa inferiormente, y el peroneo lateral largo, que pasa superiormente. Si vemos la parte medial, vamos a tener que tenemos el sustentáculo, perdón, sí, sí, el sustentáculo que se llama el sustentáculo del astrágalo, porque fíjense que soporta la parte inferior del astrágalo, ¿sí? Y esto que se encuentra acá, que es obviamente el canal calcáneo, ¿sí? Canal calcáneo, que va a dar paso justamente al flexor de los dedos y al flexor del dedo gordo. En la cara posterior del calcáneo va a articularse, va a insertarse, perdón, el tríceps sural, ¿sí? Y en la parte anterior, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, ¿sí? En la parte anterior va a estar articulándose con el hueso cuboides, ¿sí? Y va a presentar vamos a decir, ¿eh? Una prolongación que esa prolongación se denomina apófisis mayor del calcáneo en la cara, vamos a decir, anterior, en la parte inferior, ¿sí? Eso con respecto al calcáneo. Ahora, si empezamos a mirar hueso por hueso, vamos a ver que, por ejemplo, ¿sí? El cuboides va a presentar una cara posterior, una cara anterior, una cara medial, una cara lateral, una cara, vamos a decir, dorsal y una cara plantar, ¿sí? Entonces, ¿eh? Vamos primero con la cara dorsal, fíjense, es rugosa, va a tener inserción de los músculos pedios. La cara plantar va a presentar esto que está acá, que es un tubérculo, ¿sí? Se llama justamente tubérculo del cuboides, ¿sí? Que justamente va a pasar por adelante ¿cómo se llama? El, perdón.
diciendo cualquiera. Vamos de vuelta. Porque esto que está acá es el escafoide. Acá está. Esto es el tubérculo, ¿sí? Del cuboides, que va a dar paso al peroneo largo. Y la parte posterior, ¿sí? Va a ser articular con el calcáneo. La parte anterior va a ser articular, como ustedes pueden ver acá, con el quinto y el cuarto metatarsiano, ¿sí? La cara medial, ¿sí? Va a ser articular con, vamos a decir, posteriormente con el cuneiforme y anteriormente con el cuneiforme lateral. Y su borde lateral, ¿sí? Va a dar paso, ¿sí? También al peroneo lateral largo. Eso todo es el cuboide, nada más, ¿eh? Cuboide. Nosotros miramos ahora lo que es el navicular. Fíjense que el navicular posteriormente va a ser articular con el astrágalo, anteriormente con las tres cuñas, ¿sí? Lateralmente, ¿sí? Con el cuneiforme, ¿eh? Y medialmente eh, va a presentar lo que sería la tuberosidad navicular, ¿sí? Que en esa tuberosidad navicular se va a insertar el tibial posterior. Y luego tenemos los, vamos a decir, cuneiformes, las tres cuñas, ¿sí? Que fíjense que las cuñas van a tener una cara anterior, una cara posterior, obviamente una cara plantar, una cara dorsal y sus respectivos bordes, ¿sí? Nosotros nos miramos la primera cuña, ¿sí? El cuneiforme medial, vamos a ver que su cara anterior es articular con el primer metatarsiano y posteriormente con el navicular, y lateralmente con el cuneiforme intermedio. El cuneiforme intermedio anteriormente con el segundo metatarsiano, ¿sí? Posteriormente con el navicular, medialmente con el primer cuneiforme o cuneiforme medial y lateralmente con el cuneiforme lateral. El cuneiforme lateral, fíjense, anteriormente con el tercer metatarsiano, perdón, posteriormente con el navicular, medialmente con el cuneiforme intermedio y lateralmente con el, ¿cómo se llama? Con el hueso cuboides, ¿sí? Los metatarsianos, como pueden ver acá, son todos huesos largos, ¿sí? Número de 5. Se nombran, obviamente, de medial a lateral en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? De medial a lateral, que es uno de los elementos que lo diferencia de los metacarpianos de la región de la mano, que se nombran de lateral a medial, ¿sí? Presentan obviamente cuerpo, presentan una base y presentan una cabeza, ¿sí? Y obviamente que si hay que destacar algo es que, por ejemplo, el quinto metacarpiano, vamos a decir, presenta esta apófisis, ¿sí? Que es la apófisis o tuberosidad del quinto metatarsiano, que obviamente va a dar inserciones musculares para el peroneo lateral corto y es obviamente un punto, vamos a decir, de fractura frecuente, ¿sí? Vemos que el quinto y el cuarto metatarsiano son articulares con el cuboides, ¿sí? Después vemos que el tercero, el segundo y el primero con las cuñas correspondientes. Vemos que el primer metatarsiano es, vamos a decir, el más grueso, ¿sí? Y también el más corto, y que va a presentar en la parte inferior las tuberosidades laterales y mediales, que son bastante prominentes y que van a dar inserciones a músculos, por ejemplo, ¿sí? En el tubérculo medial va a estar el tibial anterior y en el lateral el peroneo largo, ¿sí? Y vemos que están anexos también en esta parte los huesos sesamoides, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y las falanges siguen los mismos principios que la falange de los dedos de la mano. Muchas gracias por su atención.